La tarde del martes 3 de marzo de 2026 a las 7 de la noche, el grupo Jalisco Nueva Generación perdió lo último que le quedaba. La esperanza de sobrevivir como familia, no como organización, no como red criminal, sino como sangre, como apellido, como legado. Y lo perdió en 32 minutos. En medio de flores marchitas, humo de granadas y el sonido de un helicóptero estrellándose en el jardín trasero de una finca en las afueras de Guadalajara. Quédate porque lo que pasó esta noche no tiene precedente. No en México, no en ningún país de América Latina. Lo que Omar García Harfuch ordenó ejecutar no fue solo un operativo, fue el punto final de una historia que comenzó hace más de una década y que esta noche terminó en cenizas literales. Y yo quiero contarte cada detalle porque la mayoría de lo que vas a ver en otros lados no te va a explicar por qué esto importa más allá del titular. Así que empecemos desde el principio. Desde antes de que llegaran los helicópteros. El funeral era discreto, eso hay que reconocerlo. Michelle Oseguera, hija mayor del Mencho, Nemesio Cervantes, el líder que hasta hace unas horas era el hombre más buscado del hemisferio occidental, fue sepultada en una finca privada en los límites de Guadalajara, Jalisco. Ataúd cerrado, coronas rojas y blancas, flores caras traídas desde quién sabe dónde, velas encendidas, 120 personas sentadas en silencio o moviéndose entre grupos hablando en voz baja. No había música. No había corridos. Todo estaba pensado para pasar desapercibido, para parecer exactamente lo que decía ser, una familia enterrando a uno de los suyos. Pero no pasó desapercibido porque lo que parecía un funeral era en realidad una reunión de mando. Entre los 120 asistentes, no solo había familiares llorando a una hija, había operadores leales al grupo que en los últimos días habían perdido dirección y que esa noche estaban ahí para una sola cosa, jurar lealtad a quien tomara el relevo. Había elementos de alto perfil que llegaron con objetos ocultos debajo de la ropa y en los chalecos debajo de las sillas. Había mandos medios del grupo que necesitaban saber quién iba a dar órdenes a partir de ese momento. Las pancartas que se encontraron después lo confirmaron con sus propias palabras. Michelle toma el mando. Eso no se imprime en el último momento. Eso se prepara cuando ya hay una decisión tomada, cuando ya hay un plan, cuando ya hay una estructura lista para operar bajo un nuevo nombre. El funeral era la ceremonia de coronación disfrazada de luto y todos los que estaban adentro lo sabían. En el jardín trasero, ya listo desde antes de que llegara el primer asistente, había un helicóptero Bell 412 modificado. No era el helicóptero estándar que consigues en cualquier lado. Tenía tanques de combustible extras instalados para vuelos largos, de esos que te llevan lejos sin necesidad de escalas. Tenía compartimentos ocultos del tipo que no aparece en una revisión rápida. El piloto ya estaba en posición. 2 escoltas a bordo, listos. Alguien no planeaba quedarse mucho tiempo en ese funeral. Alguien tenía un destino en mente y una ruta calculada para llegar ahí. Lo que esa persona no calculó bien es que la inteligencia federal llevaba días encima de cada movimiento relacionado con la familia del Mencho. Cada llamada interceptada, cada desplazamiento registrado, cada vehículo que se acercó a esa finca en las 72 horas anteriores fue documentado, analizado y cruzado con información de operativos previos. Los drones térmicos que sobrevolaron la zona con anticipación ya sabían cuántas personas había adentro antes de que comenzara el funeral. Sabían en qué posición estaban, cuántos tenían objetos ocultos bajo la ropa y lo más crítico de todo, sabían que en el jardín trasero había un helicóptero con el motor listo. No llegaron a ciegas, llegaron sabiendo exactamente qué iban a encontrar. Y esto es algo que vale la pena detenerse a entender bien antes de seguir, porque define todo lo que viene después. Un operativo de esta escala con esta precisión en un contexto donde históricamente las filtraciones han frustrado docenas de intentos similares, no se improvisa, no se construye en 2 días. Detrás de lo que viste esta noche, hay semanas, probablemente meses, de penetración silenciosa en las comunicaciones del entorno más cercano al Mencho. Hay analistas que pasaron noches enteras revisando patrones de movimiento, cruzando números de teléfono, identificando vehículos, mapeando rutinas. Hay una cadena de toma de decisiones que en algún momento determinó que el funeral de Michelle era el momento exacto para actuar. No antes, no después, sino en ese instante preciso en que la cúpula del grupo estaba reunida bajo el mismo techo, creyendo estar protegida por la discreción del evento. Esa decisión de esperar al momento exacto, sabiendo que había un riesgo enorme de que algo fallara, es quizás el elemento más sofisticado de todo lo que ocurrió esta noche. Porque cualquier error, cualquier filtración de última hora,
Cualquier cambio de planes de Michelle o de los mandos que iban a asistir hubiera significado que el operativo llegaba tarde o a un lugar vacío. El margen de error era casi nulo y aún así funcionó. Y la orden llegó a las 7 en punto de la noche, sin aviso, sin negociación previa, sin megáfono pidiendo que salieran con las manos en alto. 4 helicópteros Black Hawk artillados llegaron en formación baja, volando tan cerca del suelo que el ruido llegó segundos antes de que fueran visibles. Los reflectores encendidos iluminaron el jardín como si fuera mediodía en plena noche. Las personas que estaban afuera no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que las tropas comenzaran a descender. Los convoys tácticos cerraron todas las salidas terrestres de manera simultánea. Cada acceso a la finca, cada camino de terracería que conectaba con la carretera principal, cada ruta de escape posible fue bloqueada en el mismo instante. No había forma de salir por tierra. Las tropas élite de los grupos aeromóviles de Fuerzas Especiales y de la Guardia Nacional bajaron en rapel desde varios puntos al mismo tiempo. Arietes hidráulicos abrieron las puertas reforzadas de acero, esas que no ceden fácilmente. Explosivos controlados abrieron brechas en los muros laterales con precisión, creando entradas adicionales para que las tropas pudieran ingresar desde ángulos que los defensores no pudieran cubrir al mismo tiempo. Entraron por todos lados en el mismo segundo, no le dieron a nadie el tiempo de organizar una respuesta coherente. Y aún así, la resistencia fue inmediata, intensa, más organizada de lo que podría esperarse en una situación de sorpresa total. Varios elementos sacaron rifles automáticos que traían ocultos debajo de las sillas o bajo los chalecos y abrieron fuego sostenido. Lanzaron granadas. Intentaron formar líneas defensivas improvisadas entre las mesas y las coronas de flores, usando el ataúd y los florales como cobertura. La escena que se armó en ese momento fue de un caos total. Intercambio de disparos en todas direcciones, gente corriendo, humo de granadas flotando entre las velas encendidas y las flores caras que alguien había mandado traer para el velorio. Pero la superioridad era aplastante desde el primer segundo. Los helicópteros artillados operaron desde arriba, neutralizando techos y posiciones defensivas antes de que terminaran de formarse. Las tropas en tierra cerraron el cerco metro a metro con fuego cruzado calculado, granadas aturdidoras lanzadas en secuencia para desorientar a los que todavía intentaban resistir y francotiradores posicionados en puntos elevados que neutralizaron amenazas directas con precisión. El enfrentamiento duró 32 minutos. 32 minutos en los que un funeral privado se convirtió en escenario de operativo. 32 minutos en los que coronas de flores fueron pisoteadas, velas volcadas, sillas destrozadas, humo de granadas mezclado con el perfume de las flores, reflectores federales iluminando cada rincón de la finca mientras adentro todavía había intercambios activos. Si cierras los ojos y lo imaginas, es difícil procesar que todo eso ocurrió en el mismo lugar donde momentos antes había personas de pie con velas en la mano despidiendo a alguien. Michelle Oseguera vio el asalto comenzar desde adentro y corrió hacia el helicóptero. Ese detalle me parece importante que no lo pierdas. No corrió hacia una salida lateral, no se tiró al piso buscando cubrirse. No intentó mezclarse con los asistentes civiles que se estaban tirando al suelo. Corrió directamente, con decisión, hacia el helipuerto en el jardín trasero. Eso confirma que el plan de escape en helicóptero no era una opción de último recurso que se le ocurrió en el momento. Era el plan principal, era lo que tenía preparado desde antes de que comenzara el funeral para el caso exacto en que algo saliera mal. Subió con los 2 escoltas que ya estaban a bordo. El piloto intentó despegar, no llegaron a levantar el vuelo. Uno de los Black Hawk artillados intervino con un disparo preciso contra el rotor principal del Bell 412. No fue un disparo fortuito ni un error de cálculo. Fue un tiro calculado específicamente para inmovilizar la aeronave sin destruirla completamente en el aire, porque una explosión en el aire sobre una zona donde hay tropas en tierra es un problema diferente. El rotor perdió control en segundos. El helicóptero giró violentamente sobre su propio eje, perdió altura de manera abrupta y se estrelló en el jardín trasero con una fuerza que partió el fuselaje en el impacto. Las hélices se destrozaron y salieron disparadas. El aparato quedó envuelto en llamas en cuestión de segundos. Michelle Oseguera y los 2 escoltas fueron interceptados en el intercambio posterior cuando intentaron alejarse de los restos en llamas. La hija del Mencho, la mujer cuyo nombre estaba impreso en pancartas listas para ser distribuidas esa misma noche anunciando que ella tomaba el mando del grupo más influyente del país, no logró escapar en un helicóptero que no llegó a despegar. Si estás viendo esto y sientes que la información que te traigo aquí vale la pena, suscríbete ahora, es gratis, no te cuesta nada y me ayuda a seguir trayendo este tipo de contenido directo.
sin rodeos y con todo el contexto que necesitas para entender lo que está pasando en este país. No te lo pienses dos veces. Ahora déjame contarte lo que encontraron adentro, porque eso es lo que transforma este operativo de una historia impactante a un momento de inteligencia sin precedente en México. Durante el cateo de la finca y de los vehículos de los asistentes, lo que salió a la luz no tiene nada que ver con personas que fueron a despedir a un ser querido. Rifles Barrett calibre 50, los mismos que se usan para perforar blindajes de vehículos militares. Rifles AR-15 y AK-47 en cantidades que alcanzarían para equipar a un pelotón completo. Lanzagranadas. Granadas de fragmentación. Municiones suficientes para sostener un enfrentamiento de días. Chalecos tácticos, radios encriptados del tipo que no se consigue en ninguna tienda y las pancartas ya impresas, ya listas, que decían, Michelle toma el mando. Piensa en lo que eso significa. Logísticamente, para que esas pancartas estuvieran listas esa noche, alguien tuvo que tomar la decisión de imprimirlas con anticipación. Tuvo que haber una reunión previa donde se acordó que Michelle sería el nuevo liderazgo visible. Tuvo que haberse definido un plan de comunicación para distribuir esas pancartas en los territorios del grupo después del funeral, de manera que los operadores en cada plaza supieran a quién responder a partir de ese momento. Todo ese trabajo, toda esa planificación, toda esa estructura organizativa lista para activarse quedó destruida esa noche junto con la finca. También encontraron dinero en efectivo, sin especificar montos oficiales todavía, pero en cantidades descritas como significativas. Joyas y celulares. Esos celulares son quizás lo más valioso de todo lo incautado, porque los mensajes que contenían confirmaron en tiempo real lo que la inteligencia federal ya sospechaba. Esa reunión no era solo un velorio, era la primera sesión operativa del grupo CJNG post-Mencho. Se estaban discutiendo plazas, rutas, acuerdos y cadenas de mando. Se estaba construyendo la nueva arquitectura del grupo en tiempo real, mientras afuera ardían velas frente a un ataúd. Y aquí es donde el operativo cobra una dimensión adicional que va más allá de lo que se ve en las imágenes. Porque los celulares incautados no solo confirman lo que pasó esa noche, pueden revelar lo que estaba planificado para los días y semanas siguientes. Contactos, números, conversaciones con operadores en otros estados que esa noche estaban esperando noticias del funeral para saber cómo proceder. Acuerdos con autoridades locales que estaban cubiertos bajo el paraguas del liderazgo del Mencho y que ahora quedan expuestos sin esa protección. Rutas activas que alguien estaba coordinando en tiempo real desde esos teléfonos. Cada uno de esos datos es un hilo y cada hilo, si se jala con cuidado, puede llevar a algo más grande. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en algún centro de análisis de inteligencia donde personas que no salen en las noticias están revisando esos celulares pantalla a pantalla. El ataúd del Mencho, que estaba presente en el funeral como parte del ritual, fue asegurado por peritos forenses y trasladado bajo custodia extrema para análisis final. Ese detalle no es menor. Las instituciones mexicanas y las agencias estadounidenses que llevan años siguiendo al Mencho necesitan cerrar el ciclo de identificación oficial con todas las garantías. Documentar el fallecimiento de manera que no quede ningún espacio para narrativas de que escapó, que está vivo en otro lado, que lo que cayó en Tapalpa no era realmente él. Ese tipo de rumores, en el contexto de un grupo tan arraigado en su propia mitología como el CJNG, pueden ser tan peligrosos como la presencia física del líder. Las organizaciones criminales se alimentan de mitos y la narrativa de que el Mencho sigue vivo, aunque sea falsa, puede ser usada para mantener cohesión interna y presión externa durante meses. Por eso, el traslado del cuerpo bajo custodia y la verificación forense son parte del operativo, tanto como los Black Hawk y los Arietes. Lo que siguió al cateo lo transformó todo visualmente y creo que es el elemento que más se va a quedar en la memoria colectiva de esta noche. Una vez que las fuerzas federales documentaron, aseguraron y procesaron cada elemento de la finca, llegó la orden final. Destrucción controlada, explosivos colocados en puntos clave de la estructura. Lanzallamas en las zonas principales, las mismas donde momentos antes había personas sentadas escuchando el silencio. La finca comenzó a arder desde adentro hacia afuera de manera sistemática, controlada, como si la quema en sí misma fuera un mensaje. Salas enteras consumidas, garajes, bodegas, corredores, todo. El humo negro subió tan alto en la oscuridad de la noche que era visible a kilómetros de distancia desde la carretera. Lo que iba a ser presentado como el inicio de una nueva era del grupo CJNG con Michelle Oseguera al frente y 120 operadores jurando lealtad bajo el mismo techo, terminó siendo un montón de cenizas humeantes en las afueras de Guadalajara, visible desde la autopista para cualquiera que pasara por ahí.
No quedó nada, ni la finca, ni el helicóptero, ni las pancartas, ni la promesa de continuidad que representaba Michelle. Y cuando le preguntaron a Harfuch sobre la decisión de intervenir en el funeral y ordenar la destrucción de la finca, lo que dijo fue breve, directo y difícil de olvidar. El grupo CJNG intentó convertir el funeral de la familia del Mencho en un acto de poder y reorganización. No lo permitieron. Michelle y sus escoltas fueron neutralizados. Ese fue el resultado de querer seguir operando. El grupo ya no tiene líderes, ni funerales ni legado. Su imperio se acabó en fuego y silencio. Fuego y silencio. Ahora quiero que te detengas un momento conmigo, porque hay algo que la mayoría de los análisis que estás leyendo o viendo en este momento no están explicando bien y es lo más importante de todo si quieres entender qué viene después de esta noche. La partida del Mencho en la madrugada y la neutralización de Michelle menos de 20 horas después no le pone fin al grupo CJNG. Sería demasiado simple. Y México lleva demasiados años aprendiendo a las malas que estas organizaciones no desaparecen con sus fundadores. No desaparecieron los Zetas cuando cayó Heriberto Lascano. No desapareció la familia michoacana cuando cayó Nazario Moreno. No desapareció el Cártel del Golfo cuando se fue deshaciendo su liderazgo histórico. Lo que sí hace la pérdida simultánea del fundador y de la línea de sucesión familiar es algo quizás más desestabilizador a corto plazo. Crea un vacío de poder en la organización más activa y mejor equipada del país, en el momento en que esa organización está más vulnerable, más enojada y más desorientada. Piénsalo de esta manera. El grupo CJNG tiene presencia operativa confirmada en 22 estados de la República. Tiene rutas de distribución activas en 4 continentes, Europa incluida. Tiene células locales con equipamiento propio, financiamiento propio y en muchos casos acuerdos propios con autoridades locales que no dependen del liderazgo central para funcionar en el día a día. Esas células no desaparecieron esta noche. Siguen ahí, siguen operando, siguen cobrando piso, controlando rutas, administrando plazas como lo han hecho durante años. Lo que cambia es que ya no hay nadie arriba coordinando. Ya no hay una voz con autoridad suficiente para decirle a todos esos operadores en 22 estados cuál es la dirección, cuál es la prioridad, a quién se protege y a quién se confronta. Y cuando eso pasa en una organización de esta naturaleza y de esta escala, lo que no se ve desde afuera, pero que se siente en las calles de Jalisco, Michoacán y Guanajuato durante los meses que siguen, es la disputa interna. Los mandos medios que sobrevivieron esta noche, los que lograron escapar del operativo en la finca o que simplemente no estaban ahí, ya están calculando, ya están haciendo llamadas a números que saben de memoria, ya está midiendo quién tiene más personas bajo su mando, quién controla más territorio productivo, quién puede reclamar el liderazgo con más respaldo real y menos resistencia interna. Esas conversaciones están ocurriendo ahora mismo, mientras lees o escuchas esto. Y mientras ocurren adentro del grupo CJNG, las organizaciones rivales también están calculando desde afuera. El Cártel de Sinaloa, fragmentado internamente, pero todavía activo en múltiples regiones. El Cártel del Noreste con presencia fuerte en la frontera. Grupos regionales en Michoacán que llevan años esperando una apertura para recuperar territorios que perdieron frente al grupo hace 5, 6, 7 años. Todos ellos están mirando el mapa esta noche y marcando zonas que hasta hace 48 horas estaban cerradas para ellos. Zonas donde el grupo CJNG ejercía un control tan firme que intentar entrar representaba consecuencias inmediatas. Esas zonas ahora tienen una pregunta abierta encima. Y en el mundo del crimen organizado, las preguntas abiertas se responden con confrontación. Lo que viene no es paz. Es necesario decirlo con claridad, aunque duela escucharlo. Lo que viene es una disputa de reposicionamiento que las comunidades de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y los demás estados donde el grupo CJNG tiene presencia van a vivir durante los próximos meses, extorsiones que cambian de mano, rutas que se disputan, municipios que un grupo reclama y otro intenta tomar. Eso es lo que históricamente sigue a la caída de un liderazgo grande en México. No lo digo para asustarte, lo digo porque conocer ese patrón es la diferencia entre entender lo que está pasando y solo reaccionar a los titulares. Y hay algo más que no he mencionado todavía y que creo que es fundamental para completar el cuadro. El vacío de poder que deja el grupo CJNG no es solo una oportunidad para grupos rivales, también es una oportunidad para el Estado mexicano si decide aprovecharla con inteligencia. Porque hay territorios donde la presencia del grupo CJNG era tan dominante que las instituciones locales, policías municipales, fiscalías regionales, gobiernos de municipios pequeños habían dejado de funcionar de manera independiente hace años.
Funcionaban en función del grupo, explícita o implícitamente. Con el liderazgo desaparecido y la estructura en proceso de fragmentación, hay una ventana, no una ventana permanente, no una oportunidad que dure años, sino una ventana estrecha de semanas o pocos meses en la que el Estado puede entrar a esos territorios y establecer una presencia real antes de que otro grupo llene el espacio. Si esa ventana se aprovecha, el resultado puede ser diferente a lo que hemos visto en ciclos anteriores. Si no se aprovecha, si el Estado celebra el operativo y luego retrocede a su posición habitual, el resultado va a ser exactamente el mismo de siempre, un grupo diferente con el mismo negocio. Esa decisión, la de qué hace el Estado mexicano con esta oportunidad en los próximos 60 días, es quizás más importante que todo lo que ocurrió esta noche y es la decisión que menos titulares va a generar, pero que más va a determinar lo que México se parece en 2 años. Si estás llegando hasta aquí, te lo agradezco de verdad. Esto es exactamente el tipo de contenido que quiero seguir trayéndote. Análisis completo, sin adornos, sin alarmismo innecesario, pero sin suavizar tampoco lo que hay que decir. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque los próximos días van a traer más desarrollos de esta misma historia y no te conviene perdértelos. Ahora bien, lo que sí es distinto esta vez, lo que hace que este momento sea históricamente diferente a otras caídas grandes que hemos visto en México, es la velocidad, la coordinación y la profundidad de lo que ocurrió en menos de 24 horas. No solo interceptaron al Mencho después de una década entera de intentarlo. Lo hicieron y en menos de 20 horas interceptaron el intento de reorganización familiar antes de que pudiera consolidarse. Eso no es suerte, eso no es coincidencia, eso requiere una penetración de las redes de comunicación del grupo que se mide en meses de trabajo previo. Requiere tener fuentes dentro del círculo íntimo de la familia o una capacidad técnica de intercepción tan avanzada que hace irrelevante tener fuentes humanas. Requiere saber con días de anticipación que el funeral iba a ser una reunión de mandos y no solo un velorio y tener la disciplina operativa de no filtrar esa información antes de actuar. Porque eso también merece decirse. Uno de los problemas más persistentes y más costosos de los grandes operativos contra el crimen organizado en México ha sido la filtración. Operativos preparados durante semanas que se frustran porque alguien en la cadena de mando, algún eslabón corrupto, advierte al objetivo con suficiente anticipación para que escape o se refuerce. Hemos visto eso ocurrir demasiadas veces. Operativos donde el objetivo ya no estaba cuando llegaron las fuerzas federales porque alguien avisó. Esta vez no hubo eso. O si hubo un intento de filtración, no llegó a tiempo para que importara. El Mencho perdió la vida en Tapalpa antes del amanecer. Michelle perdió la vida en Guadalajara esa misma noche, intentando despegar en un helicóptero que ya estaba identificado desde antes de que ella llegara al funeral. Eso dice algo sobre el estado actual de la inteligencia de seguridad en México que vale la pena registrar. Volvamos a los asistentes del funeral por un momento, porque hay un detalle que no quiero que se pierda entre todo lo demás. 120 personas entraron a esa finca esa tarde. Una fracción de ellas salió caminando hacia una unidad federal con las manos en alto, detenidas para interrogatorio. El resto quedó en la finca, herido, fuera de combate o trasladado en ambulancias. Los que están siendo interrogados ahora mismo saben cosas que ningún análisis externo puede saber. ¿Saben quién está dónde? ¿Saben qué plazas tienen instrucciones de mantenerse activas sin importar lo que pase en el liderazgo central? ¿Saben qué rutas están operando, bajo qué nombres y con qué acuerdos locales? ¿Saben quién dentro de la estructura del grupo CJNG tiene la capacidad real y quién solo tiene el nombre? La información que está saliendo de esos interrogatorios esta noche puede definir el mapa del crimen organizado en México durante los próximos años. Puede acelerar la desintegración del grupo CJNG o puede revelar una estructura tan descentralizada que la desintegración no es realmente una opción. Puede apuntar alianzas con grupos rivales que nadie esperaba. Puede abrir líneas de investigación que lleven a operativos en otros estados en las próximas semanas. Esos celulares incautados, esas conversaciones documentadas, esas pancartas impresas que nunca llegaron a su destino, son en este momento tan importantes como cualquier cosa que pasó físicamente en esa finca esta noche. Quiero ser directo contigo sobre algo antes de llegar al cierre, porque creo que lo mereces. Es fácil consumir este tipo de noticias como si fuera una serie de acción. Helicópteros cayendo, operativos nocturnos, fuego, explosiones, una mujer corriendo hacia un helicóptero que no llega a despegar. Todo tiene una carga narrativa que engancha y lo sé perfectamente. Sé que parte de lo que te mantiene viendo es esa tensión, esa sensación de estar presenciando algo que parece irreal. Pero detrás de cada detalle que te conté esta noche,
Hay gente real que mañana se levanta en un México que cambió de una manera que todavía no comprende del todo. Hay comunidades en Jalisco que van a amanecer con más incertidumbre que antes, no porque el Mencho les generara seguridad, sino porque el vacío que deja es territorio abierto para una disputa que ellos van a sufrir sin haber pedido ser parte de nada. Hay familias en Michoacán que llevan años atrapadas entre dos frentes y que esta noche no pueden saber si lo que cambia en el mapa criminal las va a afectar directamente o no. El operativo fue un logro histórico del Estado mexicano, eso es real y hay que reconocerlo sin reservas. Pero el trabajo que sigue, el de llenar ese vacío con instituciones reales con presencia del Estado en territorios donde el Estado ha sido invisible o corrupto durante décadas, ese trabajo es más difícil, más largo y más importante que cualquier operativo. Porque intervenir o neutralizar líderes es un logro táctico. Lo que sostiene a estas organizaciones no son los líderes, son las condiciones. La pobreza estructural que hace que reclutar sea fácil y barato. La falta de oportunidades que convierte al crimen en la única escalera social visible para muchos jóvenes en ciertas regiones. La corrupción local que les permite operar con complicidad institucional. La demanda de sustancias en Estados Unidos y Europa que les genera el financiamiento, sin el cual ninguna estructura criminal de esta escala podría existir. Esas condiciones no cambian con un helicóptero detenido en un jardín de Guadalajara. No cambian esta semana, no cambian este año. Cambiarán cuando haya una política de Estado sostenida que las ataque de raíz. Y eso es una conversación que México lleva décadas postergando o haciendo a medias. Esta noche el grupo CJNG perdió a su fundador y a la persona que iba a sucederlo. Perdió la oportunidad de hacer una transición de poder ordenada, que es exactamente lo que necesitaba para seguir siendo una organización coherente y no una constelación de células autónomas compitiendo entre sí. Perdió equipamiento, dinero, comunicaciones, información estratégica y quizás lo más valioso de todo, perdió el tiempo que necesitaba para reagruparse antes de que el Estado terminara de asentarse en los territorios donde el grupo CJNG tenía presencia dominante. Eso no significa que el grupo desapareció esta noche. Tampoco significa que las calles de Guadalajara van a estar tranquilas la próxima semana. Lo que significa es que la organización que durante una década completa desafió al Estado mexicano con una capacidad operativa que ningún otro grupo criminal en el país había tenido jamás, hoy enfrenta su mayor momento de fragilidad interna desde que existe. Y en ese momento de fragilidad es cuando se define si lo que sigue es desintegración real o adaptación bajo nuevas formas. La historia del crimen organizado en México dice que los grupos se adaptan. Se fragmentan, sí, se debilitan a veces durante años, pero encuentran nuevas formas de operar, nuevos líderes que surgen de las capas intermedias de la organización, nuevas rutas cuando las anteriores se cierran. Nuevos nombres, incluso cuando el anterior se vuelve demasiado visible o demasiado perseguido. El Cártel del Golfo, los Zetas, la familia michoacana, los Caballeros Templarios, todos vivieron sus momentos de quiebre aparentemente definitivo. Todos dejaron algo atrás que siguió operando bajo otra forma, bajo otro nombre, con otras personas al frente, pero con la misma lógica de fondo. La pregunta que nadie puede responder esta noche con honestidad es el grupo CJNG, con toda su estructura, su presencia en 22 estados, sus rutas internacionales y sus décadas de construcción institucional dentro del crimen, va a ser diferente. Y si la combinación de la caída del Mencho y la neutralización de la línea de sucesión familiar en menos de un día va a resultar en una desintegración real y sostenida, o solo en una reorganización que tarde o temprano va a producir un nuevo nombre en los encabezados de las noticias. Eso lo vamos a saber en los próximos meses y te lo voy a contar cuando ocurra. Lo que sí sabemos esta noche, con certeza, es lo que vimos. Un funeral convertido en escenario de operativo en las afueras de Guadalajara. Un helicóptero Bell 412 en llamas en el jardín trasero de una finca que horas antes estaba decorada con coronas rojas y blancas. Una finca destruida de manera controlada por el propio Estado mexicano, quemada desde adentro hasta convertirse en cenizas. Pancartas que nunca llegaron a su destino. Celulares con conversaciones que ahora están en manos de la inteligencia federal y las palabras de Arfuch resonando en todos lados. Su imperio se acabó en fuego y silencio. Mientras ves este video desde donde estés, en tu casa, en el transporte, donde sea que te encuentres, te pido que te hagas una pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Cuántas veces en los últimos 20 años escuchamos que un grupo cayó, que esta vez sí era diferente, que esta vez el Estado ganó de manera definitiva? ¿Y cuántas veces, meses o años después, volvimos a escuchar ese mismo nombre en las noticias con un nuevo líder y el mismo negocio funcionando? Porque esa pregunta importa, no para restarle mérito a lo que ocurrió esta noche, que es genuinamente histórico,
sino para no caer en la trampa de creer que el problema se resuelve solo con operativos, por más brillantes y bien ejecutados que sean. Lo que pasó estas últimas horas es el golpe más contundente que el grupo CJNG ha recibido desde que existe. Eso es un hecho. Y al mismo tiempo es solo una parte de una historia mucho más larga que México lleva décadas escribiendo y que todavía no tiene un final claro. El Mencho partió, Michelle cayó, la finca ardió y mañana, en alguna ciudad de Jalisco o de Michoacán o de Guanajuato, alguien que hasta ayer tenía un jefe va a despertar sin uno y va a tomar una decisión. Y esa decisión, multiplicada por cientos de personas en la misma situación, es lo que va a definir qué es el grupo CJNG en 6 meses. Eso es lo que sigue. Eso es lo que hay que seguir de cerca. Y cuando ocurra, aquí voy a estar para contártelo con el mismo nivel de detalle con el que te conté lo de esta noche, porque este no es el final de la historia, es el inicio de un capítulo nuevo, probablemente más complicado y más difícil de leer que el anterior, pero hay que leerlo, hay que entenderlo, porque lo que pasa en esas calles no es solo noticia, es la realidad de millones de personas que merecen que alguien la explique bien. Gracias por quedarte hasta el final de este video. De verdad, si lo que escuchaste aquí te ayudó a entender mejor lo que está pasando, compártelo con alguien más que también quiera entenderlo. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento exacto para hacerlo. Seguimos de cerca todo lo que viene y lo que viene en los próximos días va a ser igual de importante.